Retahílas, un programa de entrevistas en Radio Activa Ávila 2. Un tiempo sin prisas para la conversación que busca conocer a la persona y no al personaje. Escrito y presentado por José Pulido. La música que hemos escuchado pertenece a la pieza titulada Plaza de San Nicolás. Es el primer corte del último álbum, del último disco del guitarrista abulense Javier Maiz, Ávila en 6 cuerdas. Los próximos minutos de estas retahílas los vamos a dedicar a la palabra y a la música de Javier Maiz. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hemos comenzado con esta Plaza San Nicolás, el primero de los temas de Ávila en 6 cuerdas, tu último disco. Un disco que publicabas al comienzo del verano, no sé si era mes de mayo, mes de junio, ¿no? Aproximadamente. Sí. Y con él iniciaba una trayectoria que creo que por cierto está siendo bastante satisfactoria, ¿no? El disco se ha recibido bien y se ha entendido bien. Sí, claro. Teniendo en cuenta que no ha pasado mucho tiempo, el tiempo que ha pasado, apenas unos meses, pues sí que es cierto que hasta ahora pues la acogida ha sido muy bonita. He tenido oportunidad ya de tocar parte de las piezas de este disco en distintos eventos
este verano en Ávila, culturales, literarios y poéticos, etcétera, y algunas localidades en las que he estado. Y bueno, pues sigo todavía, vamos a decir, negociando sitios y lugares donde llevarlo. Comienza el disco con esta Plaza de San Nicolás, luego le siguen temas Calle Empedrada. Voy a seguir el orden exacto del disco: el Convento de las Madres, el Mercado Chico, la calle Reyes Católicos, el Mercado Grande, la calle San Segundo, el Palacio de Polentinos y la Puerta Grande de los Caballeros de la Plaza de Toros de Ávila. Aquí hay un recorrido que es un recorrido vital, ¿no? Lo digo, Javier, porque la Plaza de San Nicolás era la plaza en la que tú jugabas de niño. Este disco es un recorrido por tu vida. Sin duda. Claro, esa fue mi intención y lo que yo quería plasmar era eso, como bien dices, un recorrido vital, una experiencia vital vinculada a la música. Entonces yo empecé por la Plaza San Nicolás, porque fue el sitio donde nací, a mis padres allí, y el recorrido fue, pues eso, las calles del centro y la zona sur. Sí, porque por ejemplo la calle Empedrada era la calle por la que tú subías de niño con tu familia, con tu madre, cuando subís por ejemplo al centro, y de hecho ya pues esto nos sube al Convento de las Madres, el Mercado Chico, el Mercado Grande, San Segundo, en fin, y luego volvemos a bajar otra vez hacia la zona sur de la ciudad de Ávila, toda una serie de vivencias, que por cierto, este disco es la continuidad de un disco anterior. No lo sé la continuidad, por ahí va a ir la pregunta. Rincones de Ávila y Ecos de Guitarra. Era un disco anterior. ¿Obedecía a lo mismo? ¿Era también una visión musical de Ávila? Efectivamente. Rincones de Ávila y Ecos de Guitarra era un trabajo centrado en calles, lugares, plazas, monumentos de Ávila capital, pero yo quise continuar y ampliar esos lugares de Ávila, no solamente, vamos a decir, en el centro, sino también en extramuros o lo que es en la zona sur y tal. Entonces quise hacer este trabajo y en mente tengo hacer un tercero donde ampliar aún más y salir de Ávila capital y llegar a la provincia. Sí, porque quizá, no sé, pero me da la impresión de que quizá Ávila, por lo menos con la guitarra, no ha sido muy tratada como tema, ¿no? No lo sé si hay mucha discografía, mucho trabajo musical sobre Ávila con la guitarra, o quizá no, y ahí estás cubriendo un vacío, algo que no existía y que era necesario. No lo sé, no he pretendido tampoco, que quede claro, un trabajo, vamos a decir, muy técnico musical, de decir voy a hacer música de la época de Edad Media o Renacimiento, sino mi visión, mi manera de entender la guitarra vinculado a los sitios abulenses. Es decir, sitios que me inspiran a mí una serie de sentimientos. Un músico, un compositor abulense, situado en el siglo XXI, los comienzos del siglo XXI, ¿cómo la ves claro, cómo la escuchas o la sientes con tu guitarra? De eso he tratado, de la visión del siglo, de este siglo, de Javier May del siglo XXI, la visión que tengo de esos lugares. Bueno, ¿cómo se compone un tema de guitarra? ¿A ti cómo te viene la idea? Cuéntanos cómo lo trabajas. No sé si es que te viene una idea, te viene una música, una nota. ¿Cómo? Lo primero que hago es esto, claro, estoy pensando en la persona que me ha hecho las fotografías, ha colaborado en el disco, Jorge Vida de Segovia, que es un excelente fotógrafo. Me plasmo me fijo en ese lugar, hago una visual, algo fotográfico, y a partir de ahí, de esa visión, busco en mi interior, por así decirlo, qué me evoca o qué me recuerda, ¿no? O qué música estaría más adaptada que me guste a mí, claro. No digo, ya he dicho antes, voy a buscar música de Renacimiento de la época. No. Es decir, bueno, pues aquí esto me suena a habaneras, vamos a poner. Sí. O me suena a un tema más aflamencado, o más clásico, o más reposadito. Eso es lo que hago. Primero pienso en el lugar, pienso en las vivencias, en mis sentimientos y luego elijo, por así decirlo, el estilo, el carácter de la música, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo te llevó el componer estos temas? Estos temas están hechos en años. La primera grabación que hice de todas estas cosas de las calles de Ávila y tal cual, estamos hablando del 2018. O sea que a lo mejor es un trabajo de años. Durante la pandemia fue cuando hice la primera recopilación de temas, que fue en el 19-20 más o menos ahí, y luego he seguido componiendo más, y todavía sigo componiendo cosas de Ávila y de provincia. Bueno, estoy ahí, ya lo diré después. De hecho, efectivamente, ahora nos avanzaba, luego te volveré a preguntar sobre ello, porque evidentemente sigues trabajando. ¿Y cuándo? Porque
Javier es profesor, da clases en un colegio, concretamente el Colegio Cervantes de la capital abulense. Imagino, no sé si también tendrás algún tipo de, pues, también de clases particulares, en fin, pues como cualquier músico. No sé si tendrás mucho tiempo para componer. No tengo mucho tiempo ni para clases particulares ni nada. Las clases que doy yo aquí en un colegio bien cerquita de aquí donde estamos, que es el Colegio Cervantes, me acaparan prácticamente lo que es toda mi labor, por así decirlo, el día, por así decirlo. Porque me vuelco mucho en mis clases, en la preparación de las clases y en mis alumnos, ¿no? Yo doy música y tengo un alumnado muy variopinto, de todas las edades, y claro, pues es muy laborioso y un trabajo agradecido, sí, pero muy difícil. Pues la asignatura es muy agradecida, pero hay que sabérselo plantear de tal manera que les cojan cariño y sobre todo gusto por la música, de lo que se trata. Y además imagino que también tendrás que dedicar tiempo a ensayar, a ejercitarte, a mantener ágiles las manos, los dedos, claro, todo, ¿no? El tiempo este que nos deja libre la docencia, pues lo aprovechamos en eso. Claro, hay que estar al día, no se puede abandonar la guitarra ni nada, por supuesto, porque si quieres hacer una cosa medianamente bien, ¿sabes? Pues hay que estar puesto a punto siempre. ¿Siempre fue la guitarra y solo la guitarra? ¿No ha habido ningún otro instrumento? Siempre fue la guitarra, sí. Fíjate qué cosas. De pequeño, mi padre me lo dijo, mis padres, que si aprobaba, pues que para Reyes Magos me echaban una guitarra, y esa era mi ilusión, porque yo vi por primera vez una guitarra, pues estando en el colegio. Estando en el colegio, fue una persona, no recuerdo qué, a tocar algo allí, un concierto, un seguido, alguna tal, y yo me quedé prendado de ese instrumento y dije, yo tengo que aprender a tocar la guitarra. Imagino que, bueno, ese flechazo haría que te expresas con la guitarra. Sí. Posteriormente algún vecino también que se ha convertido en un excelente guitarrista a nivel mundial y tal cual, el Piti Camaleón, gracias a esa persona también soy lo que soy actualmente. Bueno, pues, ¿qué te parece, Javier? Porque vamos a volver otra vez al disco, estamos hablando del músico, vamos a volver al disco. Vamos a escuchar otro tema de esta Ávila en 6 cuerdas. ¿Cuál nos propones para escuchar? Pues mira, son todos bonitos, pero bueno, yo si me tuviera que quedar con algunos, bueno, voy a decir uno por eso, porque quizás sea el que más a la gente así un poco le ha gustado, le ha llamado la atención, ha dicho que ha sido una cosa muy bonita y que he plasmado muy bien lo que yo quería. Es el Convento de las Madres. El Convento de las Madres, yo quise plasmar ahí una estampa, ¿no? de la vida, vamos a decir, de interior, de clausura, ¿no? De las hermanas, de las monjas, y bueno, pues más o menos ahí sí, intentando imitaciones y emulando campanas y sonidos variopintos ahí con la guitarra. Creo que lo he conseguido un poco. En el libro, porque el disco realmente es un disco libro, va acompañado, y ahora hablaremos también de ello, de este capítulo, el Convento de las Madres. Dice Javier: de niño tuve la suerte de conocer la vida por dentro de aquellas monjas de clausura, de aquel palomarcito teresiano, acompañando a mi padre y mi tío mientras hacían trabajos de pintura. Era solo un niño que entre brochas y botes de pintura también se encontró con escapularios, lapiceros o cuadernos regalados por aquellas monjas. Así es que vamos a escuchar este Convento de las Madres.
Bueno, pues después de escuchar este Convento de las Madres, reanudamos la conversación, esta retahíla con Javier Maíz. Javier, antes comentamos el interés de este trabajo del discolibro, el que hay una parte, lo que es la estrictamente musical, el disco, pero también hay un libro que incluye algunos textos tuyos, algún comentario como el que yo leía sobre el Convento de las Madres, poemas de José María Muñoz Quirós y fotografías de José Luis Díaz Segovia. Concretamente los poemas, que están muy, muy implicados, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Trabajasteis a la par o tú le mostrabas la música a José María y José María se inspiraba en los poemas, o él cogía el tema, inspiraba el poema y luego digamos que lo relacionabais? ¿Cómo fue esa relación, ese trabajo? Vale, pues lo primero fue elegir los títulos, los lugares, y a partir de los lugares, eso que pongo yo en los pies, como bien has dicho, en los pies de foto, pero eso es un resumen, pero yo más ampliado, vamos a decir, una pequeña reflexión o historia de cada lugar, para que José María más o menos se situara y viera un poco la intención mía. Y a partir de ahí él creaba los poemas. Son los poemas muy, muy hermosos y yo creo que conjugan muy bien luego ya a la hora de que se puedan dar muchas más pistas sobre la visión de Ávila que planteáis. Claro. Y luego está ya la fotografía. ¿La fotografía fue también ya posterior? Sí, la fotografía fue yo creo que a la vez que la poesía. Fíjate. José María se coordinó con José Luis a la hora de saber elegir no el lugar, sino el carácter, o dijéramos, de que iba a llevar cada lugar, por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo... Claro, no es lo mismo tirar una foto, por ejemplo, suponer la calle empedrada en un determinado sitio que en otro. Igual ocurre con la plaza, con San Nicolás, y yo con todo, ¿no? Un poco el fotógrafo, claro, tiene que saber un poco en base a qué decir, bueno, este lugar, pero ¿para qué? ¿Y con qué motivo? Sí, para que se hagan una idea nuestros oyentes, por ejemplo, en el Mercado Chico aparece una foto muy original, muy curiosa de José Luis, en la que con un efecto, no sé si él lo trabaja o es un efecto real, se ve el reflejo del agua y está el ayuntamiento de Ávila reflejado. Hay dos ayuntamientos, evidentemente, como dos plazas. El Mercado Chico, muy hermosa esta foto, como todas las demás, y realmente quedó un trabajo que hace que el disco merece la pena, por supuesto, ya solo escuchar la música, pero si encima le añades la... Sí, eso. Y luego también, por supuesto, que no se me olvide, por supuesto, lo que es la ambientación sonora de Arturo Lozano. Porque es que va todo unido, ¿sabes? O sea, te quiero decir que, claro, José María y José Luis sabían ya de sobra la ambientación sonora que iba a ir. Es decir, si en el Mercado Chico iba a ir una tormenta, el sonido de la lluvia, el invierno y tal, ya esa era una situación ambiental que daba lugar luego a un poema y tal. Efectivamente, porque además, por ejemplo, la Plaza de Toros también, evidentemente hay un sonido que se oye de fondo, también lo mismo, de una plaza de toros, ¿no? En medio de un espectáculo taurino. Claro. Por cierto, que antes de iniciar la entrevista me comentaba Javier, además, de verdad, en una que me parece de verdad muy bien, un alarde de sinceridad. Y bueno, la grabación está muy bien hecha, pero es una grabación que habéis hecho con cierta limitación de medios. Lo digo sobre todo por si hay alguna persona que escucha el disco y es un profesional y tiene un oído ya entrenado y nota, y bueno, pues aquí puede encontrar alguna carencia, ¿no? Sí, tuvisteis que trabajar con limitación de medios. Carencias o fallos técnicos, tranquilamente, o de, yo que sé, una cuerda que cecea o un dedo que se te... Vamos, eso es simplemente que si estás en un estudio de grabación, es un corta y pega, es un volver de tal, es decir, no es un trabajo de laboratorio. Así de claro. Está masterizado, pero no de laboratorio, de quitar un sonido, volver a grabar, empastar, pegar. No, eso es una grabación previa que ya estaba hecha, la grabación, y lo que ha sido es un poco limpiar el sonido y esas cosas, ni más ni menos. Por lo tanto, ante lo que estamos es ante un documento muy, muy verdadero, muy real. Ahí no ha habido corte y pega, como tú decías, ahí no hay trampa ni cartón, es lo que se tocó. De muy poco laboratorio, efectivamente. Poco laboratorio. Lo mismo que te digo que el anterior sí que fue de laboratorio, eso sí que es verdad, pero este no. Es que he querido que sea así. Se va a encontrar el oyente mucha verdad, efectivamente. Y eso es y me gustaría compartirlo contigo, conocer tu opinión. A mí me ha sonado una música sincera, verdadera. Le decía a Javier, simple, pero en el sentido no de simpleza de que tenga poca profundidad, todo lo contrario, sino que no tiene mentiras, que es muy verdadera y desde luego muestras una visión
muy luminosa de Ávila. ¿Cómo te suena a ti Ávila? Claro, la música esta que estoy haciendo yo para Ávila, precisamente, a mí me suena, la música de Ávila me suena sencilla, pero no sencilla como tú dices técnicamente, no. Sencilla de que es clara, sin excesivos adornos y sobre todo muy escuchable, muy audible y muy comprensible y que puedes llegar y que llega a todo el mundo. Antes hablábamos de la faceta docente de Javier y de cómo le ocupa mucho tiempo preparar las clases. En Ávila hay mucha afición a la música, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Sí, cada vez más. Yo me asombro muchas veces, digo, bueno, fíjate que yo estoy dando, como has dicho, clases en un colegio de música y tal, pero me llevo sorpresas muchas veces, sorpresas agradables cuando, yo qué sé, por el Facebook o tal, me encuentro a exalumnos que ya tienen sus años, y que se dedican a la música. Orquestas de verbena o grupos de cámara o en otras cosas. Sí. Y además que me lo dicen, es una cosa, claro, que yo me pongo muy ancho, como no, claro, decir, no, sé que yo es por ti. Yo me dediqué a esto un poco por ti, claro, yo en clase la guitarra, lo otro, pues claro, me recuerdan así, con la guitarra de la mano, explicando las cosas, guitarra en mano. Nada de pizarra, porque claro, a mí me gusta enseñar la música haciendo música. A ver, cada maestrillo tiene su librillo, dice, claro. Pero claro, yo que no soy tutor, que soy profesor de música, maestro de música, me gusta, enseño música haciendo música, que es como creo que lo pueden entender mejor. Sin duda alguna. Javier, y en tu faceta luego ya como concertista, ¿tú cómo preparas, por ejemplo, un concierto? Hemos escuchado muchísimas veces, afortunadamente, aquí a Javier Maiz en Ávila y, por supuesto, en otros muchos escenarios. ¿Tú cómo preparas los conciertos? Yo, es que me da no sé qué decirlo, que tengo ahí, iba a decir una base de datos. Bueno, yo tengo un repertorio, ¿vale? Más o menos amplio, de distintos estilos. Yo siempre he trabajado fundamentalmente en la música clásica. Entonces tengo una base de repertorio de música clásica, por supuesto. Pero luego tengo otra base, vamos a decir, de música mía flamenca, más aflamencada, más así. Y luego tengo otra base de mis composiciones. Entonces, es un poco a la carta, ¿no? Lo que van pidiendo, ¿no? Yo me adapto bastante a lo que me demandan, es decir, a lo que me están demandando. No es lo mismo ir a tocar a un sitio que a otro, ¿no? Entonces, en base a eso, yo elijo unas piezas o un estilo u otro. Y por cierto, y esto ya es un comentario personal, creo que Javier está en un momento extraordinario, no solamente de composición, todavía tenemos que hablar un poquito más de ello, sino también como intérprete, porque le hemos podido escuchar en los últimos conciertos. Fantástico, estás en forma. Te decía lo de la composición porque antes nos comentabas que en camino, en fin, el tiempo que necesite, pero hay un tercer disco, ¿no? Y seguimos un poco con la temática de Ávila y Provencia. Sí, quiero contaros que va a ser una trilogía. Una trilogía, creo que se llama así, ¿no? Una trilogía que van a ser tres trabajos. Rincones de Ávila y ecos de guitarra, Ávila en 6 cuerdas, y estoy preparando ya el siguiente, que va a ser Pueblos de Ávila a la guitarra. Vamos a terminar, Javier. Lo vamos a hacer con este decálogo que hemos planteado a muchos de nuestros invitados, en el que te vamos a pedir mucha brevedad, pero que nos va a servir pues, para conocer un poco respuestas rápidas a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿La que te parece más bonita? Libertad. ¿Y la más fea? Envidia. ¿En qué país y en qué época de la historia te gustaría vivir? España, Ávila, Edad Media. ¿Cuál es tu color preferido? El verde. ¿Con qué animal te sientes más identificado? El caballo. ¿Cuál es tu escritor preferido? Federico García Lorca. ¿Cuál es, un pintor, un cuadro que te llamen la atención, que te hayan emocionado? El Guernica de Picasso. Por supuesto, un músico. Andrés Segovia. ¿Y un tema musical? Fantasía para un gentilhombre. ¿Qué personaje de ficción te gusta más? Y en la vida real, ¿qué persona admiras más? La ficción es complicado, porque no soy muy entendido en temas de ficción. En la vida real, pues para mí en mi vida son 2 personajes. Uno es Jesucristo, por mis creencias, y otra persona pues que me ha marcado y creo que su comportamiento siempre ha sido ejemplar y desde que yo tengo uso más o menos de razón es Adolfo Suárez. ¿Cuál es el defecto que más detestas y la cualidad que más te gusta? Lo que más me gusta es la humildad, las personas,
Y por consiguiente también un poco pues la soberbia y la prepotencia es lo que no menos encajo. Pues vamos ya a terminar. Escógenos un último tema de este Ávila en 6 cuerdas. El último, mira, el último de la fila. El último del DCD, que si no me equivoco es la Puerta Grande, que es donde acaba el recorrido mío. Efectivamente, la Puerta Grande de los Caballeros de la Plaza de Toros. Pues con ella vamos a terminar. Gracias, Javier, por haber venido aquí para hablar a toda la audiencia, para presentarte como la persona que eres, llena de humanidad, y para que podamos conocer un poquito mejor tu música. Con ella terminamos. Hasta Muchas siempre. gracias, agradecido yo para vosotros, a Radio Activa del Hogar Ávila 2, que ha sido un placer y de verdad que me he encontrado súper a gusto y súper emocionado. Muchas gracias. Vamos con la música.